Estimados colegas, tengan ustedes buenas tardes. El Colegio Nacional de la Abogacía les da la bienvenida una vez más. Hoy vamos a ver un tema de suma importancia de la vida práctica y sobre todo en materia penal. Vamos a ver en lo específico la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 5 transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otras del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el diario oficial de la Federación del 17 de junio del año 2016. Bien, vamos a analizar un caso en lo particular, un caso en lo específico, para que ustedes tengan las herramientas necesarias para ponerlo en práctica. Lo ideal en el tema de que nosotros vamos a abordar y que siempre abordamos es temas prácticos para que ustedes tengan ese beneficio de poderlos llevar y aterrizarlos en los tribunales, que no nos quedemos con la pura teoría y que nos pongan 1000 diplomas, pero cuando nos plantean un problema en lo particular para resolver un caso de algún cliente, pues estemos dando tumbos, ¿no? En este caso vamos a analizar la problemática que se da derivada de una persona que se encuentre detenida o con un auto de formal prisión dictado y por ello esté privada de su libertad, tenga prisión preventiva, y que esos hechos que dieron motivo a ese proceso en el sistema mixto tradicional ahora no sean de los denominados, bueno, voy a utilizar la palabra grave, que le impidan llevar su proceso en libertad y que esto sea un obstáculo para la aplicación del principio de presunción de inocencia. Este principio tiene su base fundamental en de que toda persona que esté sometida a un proceso es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y una de las bases fundamentales para la aplicación de este principio es que ninguna persona debería de pisar la cárcel si no es mediante una sentencia condenatoria. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos y ver que hay delitos donde se tiene que aplicar una prisión preventiva de alguna manera denominada oficiosa, y yo diría que es necesario esa prisión preventiva, porque si no tendríamos el problema de que antes de que se dictara la sentencia, pues los procesados ya estarían evadidos. Entonces, finalmente, esta figura de la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento, para garantizar que no se destruyan las pruebas en el mismo, para garantizar la seguridad de los testigos y la seguridad del ofendido. Esto bajo el nuevo parámetro del sistema penal acusatorio. Pero regresando un poco al sistema tradicional, al sistema mixto tradicional, donde se iniciaba un procedimiento con la averiguación, con la denuncia, se integraba una averiguación previa, se consignaba, se llegaba al juez, si se lograba ya una orden de aprehensión o si el delito era flagrante, pues se ponía a disposición el indiciado y llegábamos al inicio del proceso mediante un auto de formal prisión. Los que vivieron este antiguo sistema o este sistema tradicional, pues me entenderán muy bien esta parte. Los jóvenes pues les costará un poco de trabajo entender eso de auto de formal prisión, inicio de proceso con la formal prisión, el tema de la instrucción, de los alegatos, las conclusiones, es un tema pues que no les tocó ver, pero los abogados ya de cierta edad como su servidor, pues teníamos el pleno conocimiento y manejábamos esos temas de una manera, pues ya casi podríamos decirlo a ciegas. Ahora con la implementación del sistema penal acusatorio, pues nos ha costado un poco de trabajo adaptarnos a esta nueva realidad, pero bueno, ya entendiéndolo bien, ya al haberlo digerido, nosotros ya entendemos perfectamente las diferencias y el caso en lo particular que les quiero plantear es de la vida práctica es ¿cómo podemos ayudar a una persona que se encuentra privada de su libertad con motivo de un procedimiento iniciado antes del año 2016 y que se está llevando su proceso con base en el sistema mixto tradicional, tomando en cuenta que el delito que cometió ahora ya no es grave y podría en este caso obtener su libertad porque no es prisión preventiva oficiosa y difícilmente podría ser prisión preventiva justificada? Incluso tendría derecho a los beneficios que contempla nuestro actual sistema,
como son la suspensión condicional o los acuerdos reparatorios. Se los voy a replantear de una manera más clara, más sencilla. Una persona está siendo procesada por el delito patrimonial denominado abuso de confianza. En la época en que cometió el ilícito o se dieron los hechos, esta persona, el delito era grave dependiendo del monto de lo defraudado o del monto de lo dispuesto, en este caso del abuso de confianza. Si rebasaba cierta cantidad, arriba de los 400,000 pesos, ya se convertía en un delito grave y no tenía derecho o beneficio de la libertad bajo caución o libertad provisional bajo fianza. Entonces tenía que seguir su procedimiento. Entra en vigor esta reforma de junio del 2016, se implementa el sistema penal acusatorio y se establece un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y dentro de este catálogo no se encuentra este delito patrimonial, porque acuérdense que en el actual sistema es una excepción la prisión preventiva, salvo los delitos que están señalados como secuestro, delincuencia organizada y los que ahí menciona la ley, son prisión preventiva oficiosa. Será prisión preventiva justificada si justificamos algunos de los parámetros que hemos mencionado, de que hay riesgo de que no se complete el procedimiento, que es riesgo de evasión, riesgo de ocultamiento de pruebas y riesgo de dañar las pruebas, de dañar a los testigos y al ofendido. Eso sería tema de prisión preventiva justificada. Pero el caso particular de un delito patrimonial, antes era prisión preventiva forzosamente, porque el monto determinaba el quantum de la pena, y al rebasar cierto quantum de la pena, entonces esto lo hacía que se convirtiera en un delito grave y no podía el procesado llevar su procedimiento en libertad. Pero ahora nos encontramos con que, conforme a la reforma bajo este nuevo sistema, sí podría este mismo hecho ser motivo de que el procesado, en el caso el imputado, pudiera llevar su procedimiento en libertad. ¿Cómo vamos a hacer para que se homologue esta parte? ¿No les parece un poco injusto que las gentes que están bajo el nuevo sistema sí tengan este beneficio de presunción de inocencia plasmado en la Constitución y plasmado ya expresamente para que lleven su procedimiento en libertad, y mientras los que lo cometieron anteriores a la fecha de la reforma pues sigan presos? Entonces es un tema muy práctico y que se está dando en la realidad. La pregunta es, ¿cómo hago yo para homologar o para que esta persona en lo particular obtenga su libertad? ¿Sí? Ya no hablemos de una libertad provisional bajo fianza ni una libertad provisional bajo caución, porque eso era bajo el antiguo sistema y en el antiguo sistema no se podía. Pero ahora sí se puede, no digamos con esas formas, pero sí pudiera tener acceso a una medida cautelar diferente, incluso un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. El problema es cómo lo voy a hacer, cuál es el procedimiento, qué es lo primero que tengo que hacer. Tengo que acudir ante el juez de la causa, y le voy a comentar: oiga, fíjese que, pues acuérdese que hay una reforma que del nuevo sistema, pero usted es del viejo sistema, pues yo le pediría que usted, pues ya le dé el beneficio. Eso, pues, finalmente no va a tener un resultado práctico. Tenemos que tener en cuenta que el juez del sistema tradicional se está rigiendo por las normas del código anterior a la reforma, y tienen que acatarse y terminar todos los casos rezagados o procedimientos que tenga rezagados o procesos rezagados conforme al texto del Código de Procedimientos Penales, en este caso la Ciudad de México, si es delito del fuero común, antes de la reforma. Y él se va a acoger, con base en esa competencia, va a seguir manejándose, va a seguir actuando conforme al antiguo procedimiento. Pero si yo quiero obtener la libertad de esta persona y lo queremos beneficiar bajo este parámetro de estos derechos humanos, los derechos pro persona, y que ya se encontraban en algunas disposiciones, unos principios constitucionales, de todo lo más benéfico al procesado, que nadie puede ser juzgado por leyes, la irretroactividad de las leyes, pero en beneficio sí, o sea, todos estos principios que ya conocíamos y garantistas, que fueron modificados a raíz de estas reformas tan importantes de junio del 2016 y de 2011, ¿cómo podemos llevarlo a la vida práctica? Entonces, el llegar con el juzgador y decirle: oye, fíjese que pasó esto, pues nada más nos va a decir: bueno, pues haga lo que tenga usted que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados? Entonces, aquí viene esta problemática. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que acudir al juez que tiene procesado al cliente y comparecer mediante un incidente no especificado, en donde le tengo que hacer ver que debemos de homologar el sistema, los beneficios que tiene, y en específico lo que tengo que plantearle es una revisión de medida cautelar de prisión preventiva, ¿sí? Es una revisión conforme al quinto transitorio del decreto por el cual se reformaron y se adicionaron las diversas disposiciones, entre ellas las del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con base en esta solicitud, el juez tiene que actuar con base en ese principio del quinto transitorio de la reforma del 2016, que habla de que los procedimientos iniciados con anterioridad y que se estén tramitando, pues deben de culminar con base en ese procedimiento. Sin embargo, también nos dice ese quinto transitorio que si operase un cambio o haya una necesaria revisión en beneficio del procesado, pues esto debe de hacer o debe de realizarse bajo los principios pro omnium, los principios de los derechos humanos y en lo que más beneficie al, en este caso, procesado, que será trasladado al nuevo sistema. El artículo transitorio mencionado, el quinto, en él se advierte que el legislador ha sometido a revisión las medidas de prisión privativas de la libertad, las medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva decretadas por la autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Esto con base en lo establecido por los artículos 153 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el juez de la causa, hablando del juez del sistema tradicional, de manera excepcional, una vez que se le haya solicitado por parte del imputado, es decir, a través del incidente correspondiente que les he mencionado, que es un incidente no especificado, dará vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente para luego de efectuar o señalar la audiencia correspondiente tomando en consideración la evaluación del riesgo y se resuelva si procede la modificación, la revisión o sustitución de la medida cautelar consistente en prisión preventiva que está llevándose a cabo en cuanto a nuestro representado y derivado de que fue de un procedimiento anterior, no es con base en la reforma, pero lo que vamos a hacer es homologarlo a través de este incidente especificado para generar la audiencia, que le den vista al Ministerio Público, que se recaben los elementos necesarios ya con base en las normas del procedimiento actual. Vuelvo a recapitular. Solicitamos incidente no especificado de homologación conforme al quinto transitorio que permite que pueda una persona hacer una revisión de su medida cautelar de prisión preventiva porque cambian las circunstancias. Lo estoy solicitando conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, en este caso, porque el juez competente es el que está actuando con base en esas normas. Entonces no hay un incidente en lo particular y por eso se denomina incidente no especificado de homologación o de revisión de medida cautelar conforme al quinto transitorio. Así lo tienen que hacer. Presentar ese incidente, ya entonces ocurrirá que el juez al recibir esa petición le dará vista al Ministerio Público para que acredite o investigue lo conducente, incluso para que se haga el estudio de evaluación de riesgo y se resuelva si se modifica, se sustituye o se revisa esa medida con base en el artículo 19 constitucional. En cuanto el juez ya recibe ese incidente y le da vista, entonces ya de manera excepcional va a asumirse como si fuera un juez de control y va a llevar a cabo la revisión de esa medida cautelar conforme a las reglas se contempla el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se van a hacer o donde se va a hacer de manera oral y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación que son característicos de la oralidad en nuestro sistema actual. Y entonces con base en eso el juzgador ya resolverá si procede la modificación de la medida cautelar. De entrada nosotros tendríamos que argumentar en el debate que se hará para la revisión de medidas cautelares, tendríamos que argumentar que no es un delito de prisión preventiva oficiosa y que además no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de etcétera, etcétera, y si ya cubrimos la reparación del daño, podríamos hablar incluso hasta de un acuerdo reparatorio o en su caso una suspensión condicional. Pero se dan ustedes cuenta cómo el juzgador del sistema mixto tradicional primero tiene que asumirse para recibir el incidente como tal, como juez del sistema mixto. Posteriormente que hemos cumplido con esa petición, él tiene que acogerse al quinto transitorio de la reforma y generar una audiencia para revisión de medida cautelar en los términos ya del actual código. Entonces tiene una figura híbrida, es un mutante como por una parte va a ser un juez del sistema tradicional y después ya de excitada
de deshacerse la solicitud correspondiente, va a entrar como si fuera juez de control, hará la revisión de la medida y si no es un delito de prisión preventiva oficiosa, bajo la argumentación que nosotros hagamos, él deberá decretar la homologación y deberá decretar, en su caso, la posibilidad de un acuerdo reparatorio o de una suspensión condicional, o en el peor de los escenarios sería determinar una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Vean ustedes lo interesante de estos temas. Ya me extendí un poco, pero bueno, el tema lo meritaba. Si tienen ustedes alguna duda o comentario de esto, casos en lo particular que se están dando mucho en esta situación con base en el nuevo sistema y que nos llegan del sistema tradicional, pues bueno, con gusto lo podremos platicar y seguiremos tocando estos temas que son realmente apasionantes e interesantes para todos. Tengan ustedes buena tarde y estaremos pendientes de sus comentarios. Gracias.